Bueno, aquí estamos, queridos hermanos y amigos, que a esta hora se conectan con nosotros. Aquí estamos para la enseñanza diaria que estamos llevando adelante. Estamos viendo algunas cosas importantes acerca de la apostasía. Y hemos llegado a este punto porque empezamos viendo que esta situación que se está viviendo no es producto de juicio de Dios, sino de la maldad del hombre, de la soberbia del hombre queriendo jugar a ser Dios. Y entonces hemos traído este tema dando argumentos, mostrando que son señales que se están dando como que son como dolor de parto, pero que día a día se van a incrementar y que pues tenemos que estar preparados porque son señales que el Señor ha dado acerca del fin de los tiempos y de su regreso. Vamos a continuar, estamos hablando de la apostasía, dándole un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos que a esta hora se conectan, a todos los hermanos que pues están en ese propósito, y bendecirlos y decirles: aquí estamos para servirles, aquí estamos para orar, aquí estamos para clamar. En el tiempo de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, tenemos tiempo de clamor. Estamos haciéndolo por esta situación que a nivel mundial se está presentando. No somos los únicos, estamos colaborando, poniendo el granito de arena, haciendo lo que nos toca que hacer, como corresponde a creyentes, a la gente que ha creído en Cristo, porque la fe sin obras, la palabra dice que la fe sin obras es una fe muerta, de tal manera que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y aquí estamos para que la palabra de vida nos anime y actúe en nosotros. Oremos al Señor dándole gracias y pidiéndole sabiduría para entender su palabra, para entender sus propósitos y para caminar conforme a su mandamiento. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, estamos dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor, Señor, pidiéndote, Dios mío, Señor, por este pueblo, Señor, estas ovejas, Señor, que son tu pueblo. Estas ovejas, Dios mío, Señor, que día a día, Dios mío, Señor, se esfuerzan, Dios mío, Señor, por seguir la palabra, por orar, por clamar, por buscar, por estar en comunión, Señor, pedirte por ellos, sean guardados, Padre, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en su integridad, Padre maravilloso, puedan ellos caminar contigo, Señor, y que Dios de los cielos, decirte, Dios mío, gracias, Señor, por la confianza, por el amor, por la fidelidad. Y gracias, Dios mío, Señor, solamente te pedimos que nos des, oh Dios de los cielos, la oportunidad de compartir tu palabra, de cumplir nuestro ministerio, de poder llegar a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que estén, Señor, donde quiera que vean, Señor, y perciban, Dios mío, Señor, tu palabra, Señor, bendito Dios de los cielos, y que seas tú, Señor, llenando sus corazones de esperanza, Señor, saber que hay un Dios que nos protege, saber que hay un Dios que nos guarda, un Dios que nos libra de la ira venidera, que tu palabra dice que no nos has puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo. Señor, gracias, Padre. Yo te suplico, Señor, de lo profundo de mi ser, Señor Dios Todopoderoso, un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, de tu bendita palabra, que haya en nosotros una actitud aprendible, que haya en nosotros, Dios mío, claridad, Señor, en el corazón y en la mente, y que podamos disponernos, Dios mío, para recibir, Señor, el alimento espiritual. Padre maravilloso, que nos fortalezca, que nos haga estar, bendito Dios, conforme a tu palabra, y que nos encuentre, Dios mío, Señor, bendito Dios, perseverando cada día, porque así será, Señor. Tu palabra dice: bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo estas cosas, perseverando hasta el fin, Señor, bendito Dios, y tú nos darás la corona de vida. Ayúdanos, Señor, para que siempre haya en nosotros, Dios mío, la necesidad, el anhelo, Dios mío, Señor, el hambre y la sed por tu palabra, que como cristianos podamos decir: Señor, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, yo sé, Dios mío, que estamos hablando de promesas, Dios mío, Señor, de vida, pero Señor, esas promesas tienen que ser real, Señor, y tenemos que tener la actitud correcta, Dios mío, Señor, la diligencia, y poner por obra tu palabra, Señor, porque no son los oidores los bienaventurados, sino los hacedores de tu obra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor amado, muchas gracias, Dios de los cielos,
Y muchas gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque tú, Señor, eres fiel y poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de ti en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias, eterno Dios de los santos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza. Te damos la adoración, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro, dando la sabiduría y la inteligencia para exponer tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, estuvimos hablando por dónde viene el tema para los que no han podido estar en las emisiones anteriores. Los que no hayan visto las enseñanzas en YouTube, en el canal ICM Florida, todo junto ahí pegadito, ICM Florida, que quiere decir Iglesia Casa de Misericordia Florida, ICM Florida, ahí van a encontrar los videos anteriores. Pues no son una gran cosa, no tienen lujo ni detalles ni nada de eso, porque no tenemos los equipos apropiados aquí. Nos cogió de sorpresa este tiempo, pero lo vamos a lograr ponerlo de una forma más decorosa. Bueno, lo importante es el contenido, lo importante es aprender, y lo importante es disponernos. Estuvimos hablando acerca de la apostasía y dijimos que íbamos a mirar la apostasía desde de la forma como nos la presentan las escrituras, porque todo el mundo habla de apostasía y tienen diferentes conceptos. Apostatar es apartarse de Dios. Algunos dicen yo no estoy apartado. Pues no se trata de acusar a nadie, no se trata de sacar argumentos, se trata de estudiar la palabra y que el Espíritu de Dios le dé testimonio en cada corazón y que su conciencia sea alimentada con esto y que usted pueda decidir y darse cuenta si está caminando con Dios o hay cositas que de pronto nos pueden impedir y que tenemos que corregirlas. Ese es el propósito. El propósito no es que usted se sienta acusado, que usted se sienta desechado por Dios. No es eso, al contrario, es decirle Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y si hemos pecado, un abogado tenemos para con el Padre, y el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Entonces cogimos la enseñanza y dijimos que la apostasía no solamente es decir apartarse de Dios, y la apostasía no solamente es decir abandonó a Dios, no volvió a la iglesia, no volvió a leer la Biblia, no volvió a orar. No, la apostasía tiene orígenes, y estuvimos viendo, tomamos como ejemplo la carta de los Corintios, la primera carta, capítulo 10, versículo 1, que dice que no debemos ignorar la vida que le sucedió, lo que le sucedió a Israel en el desierto. Y nos vinimos por ahí, por eso tocando algunos puntos, vimos algunos pecados que cometieron y ellos apostataron porque se apartaron de Dios, siguieron los Baales, etcétera. Y luego estuvimos viendo, nos metimos en el libro de los jueces, cuando ellos toman la tierra prometida, y vimos que en el libro de Josué capítulo 18, versículo 3, Josué le dice al pueblo: ¿hasta cuándo seré negligentes para entrar a poseer la buena tierra que Jehová os dio? Vimos una cantidad de sucesos que acontecieron en ese tiempo y que hicieron que ellos fueran negligentes. Ellos se desinteresaron por las cosas de Dios, se desinteresaron de la bendición, como hay muchos cristianos que se desinteresan de la vida espiritual, se desinteresan de la bendición de Dios, y después están en calzas prietas, en momentos difíciles, y entonces claman y no hay una respuesta, etcétera, o bueno, en fin, diferentes cosas y causas por las cuales no se recibe, y entonces se desaniman, se apartan del Señor, se van, o muchos han cometido un error, un pecado, han caído en un engaño, y entonces creen que ya Dios no los recibe, que ya Dios no los perdona, o que en la congregación no los van a recibir. Déjeme le digo, después de que Dios los reciba a uno, no importa si en la congregación le hacen mala cara, lo critican, lo juzgan, pero lo importante es estar bien con Dios, porque una congregación no le puede dar la salvación, pero Dios no le quita la salvación a nadie. Es el hombre el que la menosprecia, el que la deja tirada, y el que no se responsabiliza para administrar lo que Dios le da. Bueno, entonces esa vida de Israel en el desierto nos llevó a eso, a ver
cómo Dios levanta un líder fuerte y le da una encomienda sólida y le dice que no se aparte ni a izquierda ni a derecha, que medite continuamente en la palabra. La única manera de no mantener en el centro de la voluntad de Dios es meditando en la palabra, acordándose lo que Dios dice, repasando la palabra, leyéndola. Y dice, nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, o sea, confesando la palabra, hablando siempre la palabra. Entonces eso son cosas que luego veremos un poquitico más detenidamente. Bueno, y entonces dijimos que después del liderazgo de Josué, que habían 7 tribus que para ese capítulo 18 versículo 3 todavía no habían recibido la tierra por heredad, ya la habían conquistado, ya la tierra estaba en manos de ellos, pero no la habían poseído. Entonces la negligencia, 7 tribus, y dijimos que eran 12 tribus total, y era más de la mitad del pueblo, eran más los que negligentes que los diligentes. Y entonces por ahí hemos venido mirando algunos aspectos y llegamos al punto que después de que Josué muere, entonces dice que murió Josué y toda esa generación que lo acompañaba, los ancianos que gobernaban juntamente con él, y que entonces vino una generación que no conocía al Señor. Entonces hablamos de eso también, de las generaciones, que viene una generación convertida, otras que es apóstata, y etcétera. Ya eso lo expusimos, y después hablaremos también en detalle cuando hablemos acerca de cada familia. Bueno, hablamos también y dijimos que había una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué no conocieron a Dios? Hicimos la última partecita, aunque fue un poco a la ligera, pero leímos algunas partes que decían que cuando Israel entró en posesión de la tierra, no pudo vencer sus enemigos, y entonces el enemigo persistió en habitar en medio de Israel. Pero luego vimos que más adelante en el otro capítulo dice que ellos se hicieron tributarios a los enemigos, y entonces terminaron ellos habitando en medio de los cananeos. Entonces, ¿cómo es posible que primero los cananeos habitan como perros regañados en medio de Israel, y después Israel va a aparecer como el perro regañado en medio de los cananeos? Entonces dijimos que así se empieza eso, y entonces que ya esas cosas tenemos que tratarlas mirándolas desde el alma, que hay cosas en nuestra alma que persisten en quedar en nosotros y habitan en medio de nosotros, pero luego esas cosas del alma nos van a llevar a desarrollar un carácter diferente al carácter de Dios, y vamos a terminar en el mundo, vamos a terminar en medio del pecado, vamos a terminar en medio de esas cosas que no pudimos vencer, como sucedió. Hicimos la comparación porque todas estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, para que nosotros lo hagamos como ellos hicieron. ¿Ve? De modo que el que piensa estar firme, mire que no caiga en estas cosas. Eso dice la palabra. Bueno, entonces vamos a continuar y hablemos de esa generación que no conocía a Dios. Se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, y dijimos que el Evangelio ha sido víctima de estas generaciones que se han dejado cautivar por la apostasía, que no se ha tenido en cuenta muchos detalles, que ha habido mucha permisibilidad, se han tolerado muchas cosas que están por fuera de la palabra, a veces no ha habido la disciplina, a veces no ha habido la orientación, a veces no se ha permitido tampoco la formación de las personas, y entonces el liderazgo no ha sido suficientemente fuerte. A veces un pastor no es capaz, un líder no es capaz de reprender y confrontar con el pecado de una persona, porque entonces si se va la persona, entonces como que él se siente como culpable, o entonces hay un montón de resabio, digámoslo así, entre el pueblo de Dios, que creen que el pastor que tiene que echarse la perniquebrada al hombro y cargarse con todos los problemas, y no, eso tiene un orden, eso tiene un significado, y eso tiene una interpretación correcta. Sí hay que agarrar la perniquebrada, pero la que tiene las piernas quebradas, y eso ya ustedes más o menos los que están conmigo saben cómo hemos analizado todas esas cosas. Bueno, hablamos un poquitico de esta gente y recordemos la vida, el día anterior, la enseñanza anterior, el de ayer. Y entonces esto que de habitar ellos en medio de
de los enemigos determinó en ellos un carácter que fue contagiado. Ellos aprendieron ese carácter, desarrollaron el carácter de sus enemigos, desarrollaron un carácter que ellos no tenían, porque ellos mire, ni murmuradores ni peleones eran en Egipto, allá les daban el agarrote, eran esclavos, allá los forzaban, duras tareas. Allá se sometían a Faraón, se sometían, le agachaban la cabeza como sucede en el mundo, el creyente y antes de venir a Cristo, y se somete a toda clase de problemas, de vituperios, de cosas. Pero llegan a la iglesia, los libera el Señor y en vez de prosperar en su alma, entonces ya se rebelan y ahora sí murmuran y critican y juzgan y saben más Biblia que los demás y ellos quieren poner las leyes de juego. No es así. Entonces todas estas cosas son ejemplo para nosotros, porque por ahí se mete la apostasía. Primero, dijimos, el primer punto para que venga la apostasía, la negligencia. Segundo punto, ir al paganismo, a participar de las fiestas paganas. Empezaron yendo a fiestas paganas, luego siguieron mezclándose con los pueblos, luego tomaron sus hijas y dieron sus hijas también para matrimonio, se cruzaron con los pueblos cananeos. Entonces viene el yugo desigual. Entonces esos son pasos que se van dando para una apostasía que creo que en todas las iglesias en uno u otro momento se han vivido y se están viviendo. Sigamos adelante. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos va a hacer una descripción de estas cosas que hemos estado hablando, pero que cuando lo leemos, como no tenemos esos principios de cómo se inicia, entonces dice uno, ¿cómo es posible? ¿A quién está hablando? ¿Le está hablando de la iglesia o está hablando del mundo? Pues aquí nos vamos a dar cuenta con esta pequeña introducción de que está hablando del mundo. Entonces, este carácter contaminado hace que la iglesia no desarrolle la vida que el Señor le ofrece, y entonces a eso es que queremos nosotros llegar, para vacunar, para prevenir, para advertir acerca de que no se puede tener un carácter diferente al carácter de Cristo. Acuérdense que la Biblia dice que los ministerios están puestos para perfeccionar a los santos, a fin de que todos lleguemos a esa estatura de plenitud que tuvo Cristo Jesús en su andar terrenal. Bueno, entonces en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, voy a tomar este versículo para hablar de este punto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces aquí nos está hablando de los postreros días. Lo dijo hace 2000 años, he hablado varias veces, lo he explicado, que los postreros días corresponden al tiempo de gracia, desde que vino el Pentecostés y empezó la iglesia hasta que la iglesia sea llevada, sea arrebatada. Esos son los postreros tiempos. Y el Señor dijo que iban a haber cosas, pero todavía no era el fin. Y luego continuaremos con esa enseñanza. Déjeme hablarle primero de la apostasía. Entonces, ¿por qué son tiempos peligrosos? Entonces son tiempos peligrosos, pero ¿peligrosos para qué? Peligrosos porque no van a haber pandemias, peligrosos porque van a haber persecución para la iglesia, como la ha habido y como siempre la habrá. Acuérdense, es como el dolor de parto, que no la deseamos, no la queremos ni la estamos profetizando, no, nada de eso. Total, yo no soy profeta, únicamente estoy comentando, haciendo un comentario. Peligrosos, ¿por qué? Porque van a haber falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, todo lo que hay falso que dice la iglesia. No, porque el hombre desarrolló un carácter, la maldad se multiplicó. Acuérdese que por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos se enfriará, dijo el Señor, y eso no lo hemos tocado todavía, lo vamos a tocar después de esto. Entonces los hombres van a haber tiempos peligrosos porque empieza por cómo se va a manifestar el peligro de estos últimos tiempos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, o los hombres dejarán de considerar a Dios como el centro de sus vidas, y ellos mismos van a ser el centro del mundo, de su existir, de todas las cosas. El egocentrismo, el egoísmo, todo eso se va a manifestar. Creo que no es extraño ni es tampoco
algo que no sea, que todos nosotros no lo miremos. Nosotros vemos como la misma, por ejemplo, desde la misma tentación de Adán y Eva, entonces vino ese resultado, ¿no? Entonces el Señor, la pregunta que le hace al hombre es, Adán, ¿dónde estás tú? Aquí desnudo. ¿Y quién te enseñó? Entonces aquí es donde nosotros empezamos a ver hombres amadores de sí mismos. Recuerde que es un carácter que viene por la contaminación, por no haber podido vencer el enemigo, y que ahora el enemigo ya no está habitando dentro de nosotros, sino que nosotros nos fuimos a meter en medio del enemigo. Entonces el yugo desigual y todo esto que estamos hablando trajo esta contaminación y se desarrolló ese carácter, y entonces viene el enemigo y le dice, no es como dice Dios, le dijo a Eva, sino que bien sabe Dios que cuando comas del árbol que Él te dijo que no comieras, cuando desobedezcas, cuando te rebeles contra Dios, vas a ser igual a Dios. Eso trajo un mover en que el ego fue elevado, en que el ego fue tentado el hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando de la raza humana, porque así lo define la Biblia, que la raza humana fue tentada a ser como Dios, que quiso ser como Dios, que los sentidos se activaron. Ella vio el árbol que era deseable para alcanzar sabiduría, y entonces comió de él y le dio al marido, o sea, usurpó la autoridad del marido. Ella le dio, yo creo que Adán no quería comer así como de muy buenas ganas, pero ella le impuso, pienso yo, no lo dice la Biblia, le impuso su voluntad, porque Adán era un hombre perfecto, igual que a Eva, y no tenían pecado. Entonces era muy fácil resistir al diablo sin pecado. Si a veces nosotros lo podemos resistir teniendo una naturaleza pecaminosa, mucho más ellos que no habían cometido pecado, mas no lo hicieron. Entonces hoy día el amor por uno mismo es considerado como el primero y más grande de los mandamientos. Al revés. Mire que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Observe el orden: primero Dios, y de la forma que ama a Dios tiene que amar. Si ama a Dios, tiene que amar al prójimo, y al prójimo lo tiene que amar como uno mismo se ama. Lo que uno no quiere que le hagan a uno, uno no lo hace a otro. Eso es, así es el orden. Pero ahora no, ahora los hombres amadores de sí mismos es, te amarás a ti mismo para que puedas amar a Dios y al prójimo. Es como un contraste. Eso, se cambian los papeles, se invierte el orden de Dios cuando el hombre es amador de sí mismo. No dice el hombre, no dice Dios que no nos amemos a nosotros mismos. Entonces muchos, hay unos conceptos muy equivocados dentro del ambiente cristiano. Hoy en día no se habla de humildad, hoy en día no se habla de sometimiento, no se habla de llevar la cruz, no se predica del evangelio de la cruz, no se predica de la responsabilidad, no se predica del respeto, ya no se dice que debe considerar al otro como superior a sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia, pero ahora no, ahora yo soy más importante que los demás, ahora yo tengo que sobresalir, ahora los demás tienen que someterse. Si me llaman a trabajar, yo tengo que ser el fefe. Yo digo fefe, y entonces nos olvidamos que para que haya una tribu tiene que haber primero indios y después caciques. Entonces, ¿de dónde salen los caciques? De entre los indios. Entonces eso nos pasa. Y entonces hombres amadores de sí mismos. Entonces ahora el lenguaje con que se usa en el evangelio, y esto nos está matando. Yo no digo que se haga con mala intención, pero es un lenguaje humanista, en el cual, si la persona no entiende el significado y no lo sabe aplicar, entonces va a causar estragos en su psiquis, en su corazón, se va a enaltecer. Miren los términos que se dice. Ahora ya no se llama, ya se llama autoestima. Entonces ahora, si una persona es humilde, le dice que tiene baja autoestima. Si es orgulloso, le dice que tiene una autoestima alta. Entonces, ¿cómo es entonces? Valdría la pena conceptuar esto correctamente. Ahora se habla de autoestima, se habla de amor propio, o sea, amor por mí mismo.
es que me ofendió en mi amor propio. Mire qué cosas tan elementales, tan sencillas, pero que se nos están sucediendo nuestro diario vivir y en nuestro diario convivir en las iglesias y con nuestras familias y con la sociedad y con todo el mundo. Entonces ya se habla de autoestima, amor propio, de tener una imagen positiva. Entonces tener una imagen positiva es sobresalir con el ego, que el ego sobresalga, que no lo menosprecien, que usted se valore. Cuando el Señor dijo que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y sería bueno ahondarnos un poquito en esto, porque el Señor dijo que no tenga más alto concepto, pero también me está diciendo que no tenga más bajo concepto del que debo tener. ¿Qué concepto debo tener yo de mí mismo? Diría Pablo que fui el más grande pecador de todos. De los pecadores yo soy el primero, pero fue más grande el amor y la misericordia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Que no merezco ni siquiera ser cristiano, creyente, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Eso es no tener más alto concepto de sí que el que debo tener. Pero ahora sucede una cosa, y esto se promociona mucho. Es la autoestima, entonces es la autosatisfacción. Si a algo no le gusta, no lo haga. Esto no me conviene. La autosatisfacción son vistos por los cristianos como una meta que alcanzar, como la autoestima alta, como el amor propio, ¿no? Entonces tenemos que una persona que es humilde, pensamos que tiene complejos, que hay que ministrarle, que hay que hacerle una regresión, hay que sanar su alma. No sé lo que es humilde. Ese no contesta, no es que es un tonto, es un acomplejado, no, porque él es sabio, y aún el necio cuando calla es contado entre los sabios. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de la Biblia, y sería muy bueno que nosotros pudiéramos analizarlas no tan a la ligera. Entonces estos son principios de la apostasía. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando de los principios de Dios, y entonces si nosotros corremos en esa carrera vamos a terminar lejos del Señor. Bueno, con frecuencia se olvida la enseñanza del Señor Jesucristo. El que no se niega a sí mismo y no toma su cruz cada día, no es digno de mí, no es digno de ser mi discípulo. Si alguno me sigue, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí estará mi servidor. Entonces la pregunta es, nosotros saber, ¿estamos nosotros en las cosas de Dios? ¿Está Dios, está el Señor en lo que estoy haciendo? ¿Está el Señor en mi conversación? ¿Está el Señor en mi actitud? ¿Está el Señor en mi relación de familia, en mi relación con la iglesia, en mi relación, en mi sometimiento? Por ejemplo, eso es un problema grave, ¿no? Hoy en día hay una anarquía tremenda en la mayoría de iglesias. No digo iglesias, son personas. No estoy hablando de congregaciones, aunque también las denominamos así. Que nadie se somete a la autoridad. Mire, la Biblia tiene parámetros tan hermosos de bendición. Dice, si alguna cosa te fuera difícil en una clase de litigio y otra, en problemas, en conflictos, acudirás al lugar que escogió Dios y harás conforme a la ley que te enseña el que está encargado allí, juez o sacerdote. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, el tal será cortado, y así quitarás el mal del medio del pueblo. Ley. En la ley pues había que matarlo, apedrearlo, lapidarlo, lo que fuera. Hoy en día pues estamos en la gracia. En la gracia no se puede lapidar a nadie, no se puede matar a nadie, pero ellos se suicidan espiritualmente. Entonces ahí en Israel quitaban a la persona de la congregación y se acababa el problema. Quitó el mal de medio de la congregación. Hoy en día no. Hoy en día uno le dice a un creyente, mire, hágase acá. No, aquí estoy bien. Mire, por favor, hágase más acá, cambie de puesto. A veces por razones, por diferentes razones, o a veces por probar la obediencia.
No, no, es que a mí me gusta aquí, yo aquí soy siempre, ¿no? Siempre es la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. No sabemos que Dios trabaja por medio de autoridades delegadas. Entonces, esos son hombres amadores de sí mismos. Usted dirá, no, eso es desobediencia. Sí, pero ¿por qué? Si la obediencia es por amor. Yo obedezco a Dios por amor, no porque Dios me obliga a eso, ni me ha puesto un ángel con una bueno, no habían pistolas en esa época, pero los ángeles cargan saetas, y entonces no es por eso, es por amor, un temor reverente. Entonces nosotros estamos viendo todas estas cosas, y esos son los principios de la apostasía, que son los tiempos peligrosos en los cuales nosotros tenemos que vivir. Y como son peligrosos, ejemplo, le coloco más otro ejemplo. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso con, digamos, la inseguridad en las calles, ¿cierto que sí? Entonces uno tiene que tomar medidas preventivas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, la misma policía y el noticiero si dicen, por favor, no saque su celular, no hable en la calle así con celular desprevenidamente. El pasabote se lo rapó. Son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos en que la gente no puede lucir sus alhajas como anteriormente. Anteriormente la gente andaba con relojes de oro y cadenas de oro, y las mujeres cargaban sus pendientes de oro, y ellos en ninguna parte los admiraban, los aplaudían, los respetaban. Hoy en día no. Hoy en día matan a una persona, un muchacho, un niño de 10, 12 años, ya anda armado, mata a una persona por robar. Esos son tiempos peligrosos. Entonces nosotros espiritualmente estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay hombres amadores de sí mismos, que ellos se consideran solamente ellos y no consideran a los demás. Cuando el Señor dijo que somos un cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, que debemos amarnos, que debemos perdonarnos, debemos soportarnos en amor, todo lo dice en amor, y entonces no se hace, y entonces estamos caminando, estamos entrando en esa ruta de apostasía. La iglesia empezó desde los tiempos de Pablo. Le advierte a Timoteo. ¿Para qué le advierte a Timoteo? Para que Timoteo desarrolle el discernimiento. Cuando uno sabe que hay cosas peligrosas, uno empieza a poner mucho cuidado, y a prevenirse, a cuidarse de esos tiempos peligrosos. Entonces podemos ver muchas cosas como Dios nos lo advierte aquí a través de su palabra. Entonces, esto es realmente muy grave, hermano, porque se disminuye el amor de Dios por enfocarlo en nosotros mismos. Entonces, en vez de amar a Dios con toda la mente, con toda la fuerza del corazón, con toda el alma, y al prójimo como a nosotros mismos, entonces nos amamos nosotros mismos, y lo que sobre, si acaso le queda alguna cosita para Dios, y el prójimo, pues que se busque otro prójimo que lo ame, porque a mí no cabe en mi corazón. Creo que eso es claro, y tenemos que seguir adelante. No me voy a detener mucho en esto, aunque hay mucha tela para cortar de los hombres amadores de sí mismos. Son aquellos que no les gusta bien un sufrimiento, se aman tanto, llegan al colmo, al narcisismo a veces. Se aman tanto que no consienten un padecimiento, un sufrir, el agravio, no lo pueden tolerar. Se van de una iglesia porque alguien los miró mal, porque no los saludaron, porque no es simpático con los demás. ¿Usted a qué va a la iglesia? ¿A que lo saluden? ¿O va a buscar en la presencia de Dios? Si no lo saludan, usted tiene que asimilarlo, y tiene que saber que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, a saber que de qué me estará librando el Señor, a saber qué clase de demonio tengo yo enfrente y Dios me está librando de que no sea simpático para Él. Y buscar de Dios, y que Dios le cambie uno el corazón, y uno puede entender todas estas cosas. Bueno, segundo tipo de carácter de personas que hay en la iglesia. Ahora, estas lista de personas, como ya usted lo pudo comprobar por la introducción que le hice, no son del mundo. ¿Para qué no va a advertir Dios de que todo esto está en el mundo si nosotros lo hemos experimentado desde antes de ser cristianos? Ahora le está advirtiendo a Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Éfeso, que le escribe Pablo, advirtiéndole de eso. Pilas a Timoteo, estos tiempos son difíciles, son muy peligrosos, porque hay la gente que va a llegar a tu iglesia, que está allá, o que van a llegar, que se van a infiltrar, van a tener este carácter, amadores de sí mismos. Luego dice avaros. Literalmente quiere decir amadores del dinero.
Entonces mire el orden como está escrito. Primero, amadores de sí mismo. Y el amor a sí mismo los lleva a amar el dinero, porque el dinero es lo que los hace estar cómodos, los que los hace estar seguros. Cuando una persona, por eso el apóstol Pablo también en la primera carta de Timoteo capítulo 6 le dice, manda a los ricos que sean ricos en buenas obras, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, que la pongan en el Señor. Entonces ellos se aman tanto que ellos no quieren sufrir. Ellos no quieren sufrir, entonces necesitan, acuérdese de la iglesia tibia. En Apocalipsis la iglesia lo decía, tú dices yo soy rico y me enriquezo y no tengo necesidad de nada. Esos son amadores de ellos mismos, entonces que no quieren tener necesidades, pues nadie que las quiere tener, pero a veces son indispensables las necesidades para poder uno experimentar la misericordia de Dios, la bondad de Dios, para poder conocer inclusive a los amigos. Hay veces que uno, Dios permite que tenga situaciones difíciles para ver cuántos son los que quedan al lado suyo. ¿Se acuerda de Job? Hay veces era necesario que Job padeciera todas esas cosas, porque mire todo lo que le pasó. Le dio cuenta que los hijos no eran tan calidosos, la mujer no era tan calidosa y sus amigos tampoco salieron con nada. Entonces prácticamente Job estaba en las manos de Dios, y a veces Dios quiere mostrarnos también a nosotros eso, que nos demos cuenta. Entonces cuando Dios no ocupa el centro del corazón del hombre, este tiene que llenar su corazón con otras cosas. Cuando yo no me lleno de Dios, tengo vacíos. El vacío de mi alma solamente lo puede llenar Dios, pero espiritualmente. Pero naturalmente se puede llenar con cualquier cosa. Hay gente que lo llena de licor. Hay gente que lo llena de vicios, de drogas. Hay gente que llena sus vacíos con dinero. Pero ¿cómo es el fin de estas personas? El fin de estas personas es que el dinero no los satisface. Y hay gente cargada de dinero, llena de dinero, pero no tienen paz, no tienen dinero y no pueden comer, no pueden disfrutar, no pueden hacer nada con ese dinero, porque ese dinero los atormenta la devaluación. Por ejemplo, ¿qué pasa con los grandes capitalistas de este tiempo? Están viendo las economías caerse, en la bolsa desplomarse, están hablando de la moneda cibernética, están hablando de un país, de otro país, de peligro de una cosa, peligro de otra, retaliaciones y cosas, y entonces están temblando, tiemblan más porque van a tener pérdidas económicas que por lo que está pasando. Le dicen, el Señor viene, y a él no le interesa ni siquiera eso. Y le dicen, Cristo, estos son señales del fin. No, ¿cuál fin? Yo voy por mi plata que se me va a perder. Eso lo hemos oído. Y entonces esta es la base del materialismo. Cuando se es avaro, entonces el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces aquí viene el materialismo en nuestras sociedades modernas. Entonces estamos viendo que hay que reconocer, y con tristeza, que ese materialismo también se ha introducido en la iglesia. Ahora tenemos que tener el templo más suntuoso, tenemos que tener la mejor programación, tenemos que ver si vamos a salir en la tele o tiene que ser, ya no se conforma únicamente con tener un espacio, ahora tengo que tener una televisión, y es bueno, y qué bueno que los hay. Ahora no solamente es decir, yo quiero figurar, yo quiero codearme. Los cantantes cristianos recibiendo premios Grammy como que fueran del mundo. Esos son premios para el mundo. Y estamos tras un galardón del mundo o estamos tras un galardón de Dios. Y esto hay que hablarlo, porque eso es parte de la apostasía, y nos están llevando como ovejas mudas al matadero, al degolladero. Y muchos han perdido la fe, muchos han perdido la entereza, han perdido el criterio de las cosas espirituales, y han amalgamado, han convertido la libertad que tenemos en Cristo en libertinaje. Dice la Biblia que han convertido, que han cambiado la gracia de Dios por libertinaje. La gracia de Dios la han convertido en libertinaje. Entonces todas estas cosas es por la apariencia, porque la avaricia le da el dinero,
entonces hace que las mentes se trastornen, es la raíz de todos los males. Entonces el estilo de vida que le agrada al Señor no lo podemos desarrollar. Estamos desarrollando nuestro propio estilo de vida, amadores de sí mismo y avaros. Imagínense, primero amador de sí mismo. Entonces por eso es que la iglesia se llama a un tiempo de oración, a un tiempo de ayuno. Y no, yo no puedo ayunar, pastor, ¿cómo se le ocurre? De pronto me da una úlcera, de pronto me da gastritis, de pronto me desmayo, de pronto... ¿Y quién dijo? No, si cuando no va a entrar en la presencia del Señor o va a estar ayudándole, ¿a quién le va a ayudar? No le estoy mandando a que ayune, por favor, ni me vaya a decir del verdadero ayuno y todo. No estoy hablando de eso, estamos hablando de ayuno ahora. Estamos hablando de gente por qué son tiempos peligrosos y cómo se introduce la apostasía en la iglesia, porque tenemos que ver eso, que el amor de muchos se enfriará porque se metió en la maldad del mundo. Y entonces, ¿cómo en la iglesia va a entrar la maldad del mundo? Entonces, ¿cómo está la maldad? ¿Por qué es peligroso? Hombres amadores de sí mismos y esos hombres son avaros. Amén. Yo sé que usted está diciendo amén. Bueno, entonces no tienen reparos. El hombre que es amante del dinero no tiene reparos para aislarse. No le importa el testimonio, no le importa la congregación, no le importa la comunión con Dios, ni la coinonía con los santos. No le importa nada. El Dios de ellos, el Señor dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Entonces todas estas cosas es la apostasía caminando. Eso es, no que el que, por favor, no que el que tenga una característica de esta sea un apóstata. No, pero está andando en un camino peligroso, está viviendo un tiempo peligroso que no se ha percibido, del peligro que es estas características de las cuales habla el apóstol Pablo, que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, entonces tenemos hombres amadores de sí mismos, avaros. Entonces tenemos enseguida vanagloriosos. Entonces, miren el orden en que cómo se mete la apostasía. Es el ego entronado, es el mismo pecado del Edén. Vas a ser igual a Dios. Entonces ahora vanaglorioso es la actitud de una característica egocéntrica. Todo tiene que girar en torno a mí. No me gustó ese culto, no me gusta el color que tienen las paredes de la iglesia, no me gustan las cortinas de la iglesia, no me gusta que me prendan el ventilador, no me gusta que no lo prendan, no me gusta, yo no sé por qué aquí no hacen esto. Hay que hacer el culto al gusto del cliente. Yo no sé por qué siempre tienen que hablar de eso, yo no sé por qué no pueden hablar de prosperidad. Entonces todo eso, hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, le van a tener comezón de oír. Ellos quieren oír lo que ellos quieren, que los alaben. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y engañando y siendo engañados también ellos mismos. Entonces, es más, digamos, el orgullo de a sí mismo, apropiándose de los honores que no le corresponden. Hoy en día los milagros no funcionan demasiado, entonces la gente dice, no, ya los dones cesaron. Es más fácil negar la doctrina de la sanidad y los milagros, porque son doctrinas bíblicas. Entonces es más fácil decir, no, esos milagros ya cesaron, esos eran los 100 primeros años de la iglesia primitiva. Ahora no, ahora para eso Dios dejó los médicos. No, lo que pasa es que la fe está contaminada. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces cuando se ora por alguien, es sanado, es liberado, Dios hace un milagro. Lo sacan, hermano. Lo primero es que están grabándolo, están 2 o 3 cámaras al tiempo y están preguntándole, metiéndole el micrófono a la boca. ¿Y qué sentiste? ¿Y qué pasó? Cuando no, yo sentí, pastor, que cuando usted dio la palabra, cuando usted dijo esto, la gloria para quien vive, gloria a Dios. ¿Cuál es el Dios a que está glorificando? ¿Cuándo el Señor llegó a hacer eso?
cuando el Señor le decía a la gente, ve calladito, no le contesta a nadie nada. Anda y dile a los tuyos lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en ti. Entonces estamos viendo cómo la vanagloria y eso no se tiene en cuenta, no se discierne. La iglesia no lo discierne. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto, mis hermanos queridos? Esto va caminando la apostasía, se va introduciendo, el carácter se va infectando. Si el pastor de la iglesia tiene estas características, la iglesia, mis ovejas, la van desarrollando y la van desarrollando a un nivel más alto, más fuerte, más arraigado en su corazón, porque ellos creen que como su líder es así, que es normal, que es una bendición de Dios. Entonces ahora no nos conformamos con tener un auto nuevo, así que sea normalito, no, hay que tener el mejor, el más caro, porque es que el pastor de tal parte tiene una marca muy costosa, yo no soy menos que él, y usted tiene que valorarse, dónde está la autoestima, dónde está todas esas cosas que ya le dije. Entonces ahora tengo que tener, empieza una competencia. Entonces la vanagloria es competir, querer mejor. Eso sucedió con los discípulos del Señor. Eso no es nada raro y ninguno se siente ofendido si le está calentando el asiento y se quiere parar. No. Cuando el Señor dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén y padeciera de los gentiles y los de su pueblo, entonces le dijeron, ¿y quién va a ser el mayor? Empezó una discusión entre ellos. Ahora, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a quedar con la batuta? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Ya? Entonces no, que ninguno querían dejar de ser indios. Ahora que entonces el Señor le dice, no, mire. Usted no lo ha entendido. Entre las gentiles, entre ellos se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así, no puede ser así, sino que el más grande debe ser el menor, y el que quiera ser más grande tiene que ser el que más sirve. En el reino de Dios es diferente. Aquí en la tierra sí se hace eso, se hace competencia, y es más, se promueve la competencia. Se promueve, cuando van a elegir, hay un cargo, dos cargos de una empresa, y entonces promocionan las personas para que las eligen, para que compitan entre ellos a ver cuál tiene mejores actitudes. En el reino de Dios no es así, porque aquí no trabajamos con actitudes humanas, aquí trabajamos es con el poder de Dios. Él dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, yo la voy a edificar a mi manera, con mis leyes, con mi forma, con mi espíritu. Entonces nos olvidamos de eso. Entonces ese carácter se va metiendo en las iglesias. Primero, amadores de sí mismo, llegamos al narcisismo muchas veces, luego sigue avaros, que todo es dinero, por eso ese evangelio de la prosperidad alcanza esos niveles. Por eso usted sintoniza la predicación, usted va a una iglesia y lo que sea, lo primero que le hablan de diezmos y ofrendas, eso es el tema favorito. Y luego la salvación, luego no se habla de santificación, luego no se habla de amor, no se habla de benignidad, no se habla de dones espirituales, ya no se habla de eso. ¿Por qué? Porque ¿para qué dones espirituales? Eso ya cesó. No, lo que cesó fue el carácter espiritual de la iglesia, y por eso Dios no se mueve. Por eso Dios no se mueve así, pero la Biblia dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces estamos contrarios a lo que dice la palabra. Eso se llama apostasía. No al nivel que, inmenso, que usted pueda decir, ya fulano de tal es un apóstata. No se ponga a pensar en él porque está apostatando la fe, porque usted no puede juzgar a nadie. El que juzga es el Señor, que fue el que murió en la cruz. Usted no ha muerto por nadie, ni yo tampoco. Entonces eso no nos corresponde a nosotros, eso lo decide el Señor. Nosotros únicamente tenemos que animarnos unos a otros, corregirnos, de permitir que el Espíritu Santo nos dé testimonio de lo que estamos haciendo y de lo que somos. Bueno, es fácil identificar a estas personas vanagloriosas,
porque ellos siempre quieren ser el centro de la atención de todo. Si la saludan, si no la saludan. Lo que ellos tienen es lo más fino de marca y lo mejor. Ellos no se revuelven. Ellos son de clase más alta. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que es apostasía, hermano. De una forma sencilla, yo no estoy yéndome con cosas muy profundas, sino nuestro diario vivir, lo que es la apostasía. Entonces tenemos la gente allí vanagloriosa, ¿no? Entonces nunca se habla de la gloria ni del poder de Dios. Nunca se habla, siempre es no, la unción. Y es que me cayó una unción. ¿Cómo cae la unción? Yo no he podido entender cómo cae la unción, perdóneme. Todo es una manera de expresarnos, pero la unción cae o la unción fluye. Porque el Señor dijo que la unción está en la palabra, es el espíritu de la palabra. Y el Señor dice que el que cree en Él, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Te va a fluir eso. Y entonces que la unción misma nos enseña. ¿Y qué nos enseña a nosotros? ¿Quién es el que nos enseña? Diga, nos enseña la palabra y el espíritu. Cuando entonces conoceréis la verdad, la palabra, y entonces viene el espíritu, nos enseña cómo aplicarla. Entonces el espíritu nos enseña, y el espíritu fue derramado en nuestro corazón cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y aceptamos a Cristo como Señor de nuestras vidas. Ahí viene el espíritu y entra en nosotros. Entonces ahora somos los ungidos. Por eso el Señor dijo, van a haber muchos Cristos, hacerse pasar por Cristo. Entonces ahora hay que rendirle culto a los ungidos. Ahora, ¿quién lo hizo? Por eso al final el Señor va a decir a muchos, les va a decir, ni los conozco. Por eso hay un tribunal de Cristo. Allá vamos a comparecer para decirle, para darle cuenta de nuestra obra, cómo la hicimos, en qué edificamos, con qué material usamos. Y le van a preguntar el carácter de la obra, no la dimensión de la obra, no lo esplendorosa de la obra, sino el carácter. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? Nos van a preguntar eso. Eso es lo que va a examinar el Señor. Y entonces estamos haciendo las cosas para vanagloriarnos nosotros. Estamos haciendo para la gloria de Dios. Entonces allí hay que reflexionar y hay que tomar notas acerca de esto. Espero que las esté tomando. Entonces viene otro tiempo, el tiempo peligroso. Entonces van a haber hombres soberbios. Esa vanagloria, ese alto concepto que tenemos de nosotros mismos, entonces nos hacen que las personas se muestren arrogantes. A personas arrogantes que no soportan a los demás, que no pueden estar sino los del estirpe de ellos, los de la calidad de ellos al pie de ellos. Son las famosas rosquillas y rosquetes que se forman en las iglesias de la JAI. Entonces entonces ya el apóstol Santiago dice, a ver, si llega un hombre con ropa espléndida y anillo y toda esa cuestión, y le dices, siéntate aquí al lado mío, aquí en el primer lugar, y al pobre que está ahí le dice, quítate, sentate por ahí en el último lugar, dice, ¿no hacéis acepción de personas? Mire, la soberbia es lo que hace que haya acepción de personas, porque creemos que los demás son poca cosa para estar junto a nosotros. La soberbia es ponernos por encima de lo que dice Dios, es que nuestro pensamiento se eleve más allá. Hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto. Mire, no estaba hablando de vanagloria, es la vanagloria en grado superlativo, es la consecuencia de la vanagloria, que produce una arrogancia, una soberbia, en que los demás nos tienen que rendir pleitesía, en que los demás nos tienen que aplaudir todas las bestialidades que podamos decir o hacer, en que hay que celebrarle todo al soberbio, en que quiere la alabanza para él. ¿Se acuerda de Satanás? Subiré a lo alto, al lado norte,
Y entonces, ¿qué quería él? Ser igual al Altísimo. ¿Qué pasaba con el Altísimo? Pues que él recibía toda la gloria y toda la honra. Los ángeles le adoraban y glorificaban su nombre. Si no es así, disierna, si no es así, entonces ¿por qué lo tiraron con la tercera parte de los ángeles? Porque convenció la tercera parte con su arrogancia, con su soberbia. Y entonces le rindieron a él pleitesía y ahí está la consecuencia. Cuidado con eso, es muy peligroso. Bueno, son las personas que tratan a los demás con menosprecio. Entonces lo tratan según la ropa que vista, según la cultura que tenga, según la familia donde venga o el lugar geográfico donde haya nacido. Entonces es el hazmerreír, es el tonto, es el, 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 el inútil, es aquel que no sirve para nada. Entonces los mejores cargos tienen que ser para ellos. Ellos son los únicos que pueden. Los demás no tienen ningún valor. Todo lo critican, todo lo juzgan, todo maltratan al pueblo de Dios, hacen sentir mal los demás, los empequeñecen. Para ellos poder ser grandes hay que empequeñecer a los demás. Para ellos poder sobresalir hay que empequeñecer a los demás. Para poder ellos mostrar que no son ignorantes, tienen que apabullar la sabiduría de otro, hacerle burla, desprestigiarlo. Esa es la soberbia. Bueno, es largo esto. Hombres blasfemos. Esa blasfemia es la misma actitud en su forma de hablar. Profanan lo santo, usan un lenguaje injurioso, le llaman hijo del diablo a un creyente. Que dice, la pregunta del millón es esta. La Biblia dice: ¿quién conoció jamás el espíritu ¿quién conoció las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció jamás las cosas de Dios sino el espíritu que está en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, si Dios me concede a mí el privilegio de servirle, de entender la escritura, de tener un enfoque en la palabra, de ir allá, yo, ¿por qué tengo que blasfemar a otro y llamarlo estúpido, llamarlo inútil, llamarlo religioso, llamarlo letrista, llamarlo bueno, como a mí me antoje? Eso no es más sino que amador de sí mismo, que se va convirtiendo en avaricia, que lo quiero tener todo para mí. También me volviendo vanaglorioso y viene la soberbia. Entonces, no, el único que tengo la razón soy yo. El único, yo soy el que tengo la razón. Yo tengo tantos títulos, tantos doctorados. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. Ellos no consentían que nadie supiera más que ellos. ¿Cómo dices tú que eres hijo de Dios? Nosotros no somos hijos de fornicación como otro, me imagino. Y entonces, así mismo nos pasa a nosotros en la iglesia, en las iglesias, en todas las iglesias. Entonces levanta un hermanito que Dios le ha dado gracia, porque Dios da gracia al humilde y al altivo lo mira de lejos. Entonces el altivo no recibe la revelación que recibe el humilde. Y si usted quiere tener revelación de la palabra y ser usado por Dios, agache la cabeza, que se la machaque, que le caminen encima de la cabeza, no importa. Dios lo levanta. Dios lo levanta en alto a su tiempo. Después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo lo va a perfeccionar y lo va a ubicar en el lugar que así lo dice la palabra, que Él quiere. Y escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los grandotes, a los sabios, así dice la palabra. Entonces, eso es la blasfemia. Recuerdo un pasaje bíblico que dice, dice: aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ellos son sinagoga de Satanás, dice la Biblia en Apocalipsis. Entonces, toda esta parte
desprecian, insultan y calumnian. Pues la blasfemia es la calumnia. Cuando se habla mal de una persona, cuando se habla mal de un siervo de Dios, porque no tiene el agrado ante mis ojos. No nos metamos en problemas con Dios. Nosotros, dice que si nosotros juzgamos al hermano, no somos hacedores de la ley, sino jueces con malos pensamientos, dice la Biblia en Santiago. Imagínense. Bueno, pero sigamos adelante porque esta lista es larga y yo creo que no alcanzamos a tomarla toda. Así brevemente. Entonces aquí tenemos ese tiempo peligroso que ingratos. Entonces, personas que no saben decir gracias, personas que no saben agradecer, eso es apostasía. Esos son pasos que va dando el ser amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, y todo eso son pasos. Como que se va conformando ese carácter, se va formando ese carácter de apostasía dentro de una congregación, y lo adoptan a veces una persona, a veces un grupo de personas, a veces hay un poquito de aquí, un poquito de allá, a veces la locura, porque se hacen grupos, se hacen roscas, rosquillas y rosquetes, como digo yo. Entonces vienen estos que sienten que personas que no saben decir gracias, personas que no saben reconocer lo que hace otro. Esas personas ingratas son las que tienen a alguien que les sirve continuamente y que tiene privilegios en la iglesia, que tiene privilegios en su ministerio, y que otro, no, pero ¿por qué lo va a poner ahí? Póngame a mí. Pero ¿por qué lo voy a poner a usted? Yo no voy a poner a lo que usted me diga, yo voy a poner al que Dios ponga. Porque Dios es el que quita y pone, y como Él pone, Él va a poner en mi corazón el querer como el hacer, y lo va a confirmar, porque yo voy a orar y voy a leer la Biblia para entender muchas cosas. Entonces nosotros no entendemos muchas veces esta gente ingrata, y hacen daño porque descorazonan la iglesia, le quitan el sentimiento de servicio, a veces menguan, no lo quitan, pero sí lo menguan. A veces la gente ya no quiere ayudar, a veces la gente ya no quiere servir, porque esta gente lo están estorbando, porque otros no les agradecen lo que ellos hacen, no están sino para criticar, para interponer sus propios conceptos, para interferir, para dañar. La ingratitud es algo muy esencial en la apostasía. Sin ingratitud no hay apostasía. Lo primero es que no le damos gracias a Dios, y como no le damos gracias a Dios, no lo tenemos en cuenta. Por eso le digo que es indispensable que haya ingratitud para que la apostasía se cuaje, se forme. Pues la ingratitud no se le da gracias a Dios. Por eso mucha gente no ora, porque no son agradecidos con Dios, no oran ni por el almuerzo. De pronto tienen éxito en sus negocios y no reconocen a Dios. Eso no, es que yo sí soy bueno para hacer negocios, es que yo sí tengo habilidad, yo sí soy inteligente, es que a mí la plata me persigue, es que a mí, mire, la calidad, soy calidoso, aquí hay calidad, mijo, para trabajar y para hacer las cosas. Esa es gente que no es agradecida. Ahora, impíos. Un impío es uno que no tiene ninguna clase de respeto, de reverencia hacia lo sagrado, hacia las cosas de Dios. El impío es aquel que se vuelve de la obediencia, es aquel que no tiene respeto ni reverencia por la palabra, ni por Dios, ni por los ministerios, ni por nada. Es un desobediente. ¿Usted quiere decir rebelde? Sí, en cierta forma tienes rasgos de rebeldía, aunque no sean notorios, pero interiormente se mueve un espíritu de rebeldía, estorbándole y estorbando la iglesia. Entonces son impíos. Por eso dice el Señor: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. Es uno que ya caminó con Dios y dejó de caminar con Dios.
porque no se somete, porque no obedece, porque no encuentra sosiego para su vida. Su impiedad, prefiere el pecado, él sabe qué cosas son pecados, pero se alza de hombros, no le importa. No le importa vivir en fornicación, no le importa vivir en chismes, no le importa vivir amargándole la vida a un líder, no importa ser estorbo. Es la impiedad, se puede definir como maldad, pero bueno, eso tiene otras, si podemos detallar la impiedad, eso es largo. Pero estamos únicamente mostrando el carácter de los hombres en los últimos tiempos, que hacen que estos tiempos sean demasiado peligrosos y que tenemos que discernirlos para no dejarnos atrapar de ellos, para no caer en sus ardides, sus trampas, aunque no tengan maldad para extendernos una trampa, vamos a caer en una trampa nosotros mismos, aunque no la intención de ellos no sea dañarnos. Nos vamos a dañar nosotros mismos si no nos separamos de ellos. Bueno, dice impío sin afecto natural. Los instintos naturales elementales, los instintos naturales elementales que una persona tiene, por ejemplo, para que me entienda, voy a poner un ejemplo un poco tosco. Por ejemplo, una mujer que aborte, que deje tirado un hijo, que tiene un hijo y lo deja tirado, lo tira en un caño, en un basurero. Ella no tiene afecto natural. No tiene afecto natural. ¿Cómo es posible que en la televisión vemos, en los canales de las diferentes redes, nosotros vemos animales, vemos una hiena alimentando un tigre, un tigrillo de esos, alimentar un animal de esos de diferente clase, dándole la teta, alimentando a un cachorro de otro género? ¿Y cómo es posible que una madre no sea capaz de tener su propio hijo, que lo cargó en sus entrañas todo el tiempo de gestación, y ahora nace y lo tira como si fuera una basura? ¿Cómo es posible que un creyente que tiene la misma naturaleza genética de Cristo, que tiene que desarrollarla, que tenemos el mismo espíritu todos, que somos miembros del mismo cuerpo, no seamos capaces de perdonarnos, de amarnos, no seamos capaces de soportarnos, no seamos capaces de advertirnos, no seamos capaces de servirnos, no seamos capaces de preocuparnos por el otro? Eso es sin afecto natural. Nosotros tenemos una naturaleza espiritual. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por el conocimiento del Señor, para que por medio de ellas tengamos su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, si no hay afecto natural, es porque no hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Sabe por qué un perro vuelve al vómito? Porque es perro. Un cerdo no se come el vómito, ni un pájaro. Es un perro por su naturaleza, él tiene esa naturaleza. Y para que un perro no se coma el vómito, toca cambiarle la naturaleza. Y para yo poder amar a mi hermano, le toca a Dios cambiarme mi naturaleza pecaminosa, de odio, de resentimiento, de amargura, de soledad, de proyectar las cosas hacia los demás, para darme la naturaleza de Cristo, que la adquiero por medio de la fe y de su sangre, el perdón de pecados y toda esa cuestión. Bueno, esto tiene tela para cortar, y su único interés sigue siendo ellos mismos. Entonces mire que esto está muy relacionado con el egoísmo, con la soberbia, con la falta de gratitud, con amador de sí mismo, y etcétera. Ahora, implacables, hombres que se resisten a todo esfuerzo de reconciliación. Ya lo dije y así es. Y sacado del llavero, y no me diga más, implacables. Pecó, cometió un error contra mí, me ofendió, nunca más lo vuelvo a hablar, nunca más lo vuelvo a determinar. Pasan por encima de la persona con los ojos altivos, llenos de arrogancia. 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina su alma. Los ojos altivos, dice la palabra. Entonces,
son implacables, son inflexibles, eh, eh, se niegan para niegan la oportunidad de ser reconciliados, de que la gente enmiende sus faltas. No, ya peco, ya no más. O sea, se creen más santos que Dios. Son implacables. Bueno, hay otros conceptos más, ¿no? Pero ya el tiempo se nos está agotando, ya se agotó el tiempo normal. Ya vamos sobre tiempo. Calumniadores. ¿Quién es el que calumnia? Diga, el diablo. Podemos cambiarle calumniadores por diablos. Suena muy fuerte. Imitan el carácter de Satanás. ¿Se acuerda del Señor? Por allá en Juan capítulo 8 dijo: ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios, hijo de Dios? No dice la escritura, yo dije vosotros sois dioses. Y sigue el diálogo y le dice, ¿cómo tú te haces mi padre? Dijo el Señor, yo hago la voluntad de mi padre. Dijo: nosotros sí tenemos padre, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Ya lo están acusando. Entonces el Señor le dice: mire, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Y luego les aclara más adelante: ¿por qué no pueden oír mi voz? ¿Por qué mi palabra no haya cabida en vosotros? Esos son las personas calumniadoras. ¿Por qué no nos podemos entender la palabra? ¿Por qué no podemos recibirla? ¿Por qué no haya cabida la palabra del Señor entre nosotros? Que dice que perdona al hermano. Si vienes cometer a tu hermano un pecado, vosotros, si sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero mire, la arrogancia trae como consecuencia, la soberbia trae como consecuencia la calumnia. ¿Ve? Y entonces literalmente tienen el carácter del diablo, arruinan el prestigio de otro. Es impresionante, hermanos, la cantidad, la murmuración y el daño que se hace con la lengua, la calumnia. Dice por allá en Levítico 19:16, dice: no andarás chismeando entre la gente de tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y lo firma el Señor: yo Jehová digo esto. Impresionante esto. Intemperantes, sin dominio propio, insaciables, no se cansan de pecar, tienen los ojos llenos de adulterio, y etcétera, ¿no? No se preocupan por los demás, son insaciables, todo lo quieren para ellos, se quieren deleitar en sus propios errores, y así sucesivamente. Crueles, o sea, serán como salvajes, como indómitos, no obedecen, se deleitan en hacer las cosas, producir dolor a los demás, son crueles. Imagínese usted gente que amarra a un perro en esos climas helados, cuando empieza a nevar, a temperatura de 4 y 5 grados bajo cero, y lo amarran fuera de una casa. ¿Para qué tiene un animal de eso? Eso es crueldad. Entonces, ¿cómo es posible que una persona tenga limitada a otro por su crueldad, porque no quiere darle, no quiere dejar el estorbo, porque quiere consumirlo, porque no lo quiere dejar fluir, no lo quiere dejar levantarse? ¿No le parece demasiado cruel uno dañar el corazón a otro con críticas, con sentimientos, engaños? ¿Usted no le parece cruel un hombre que engaña a una mujer prometiéndole cosas y después la deje tirada? Eso es crueldad. ¿No le parece muy cruel un hermano que arruine la vida espiritual de otro, que le diga que él no es capaz, que no puede, que no sirve para nada, que es un estorbo, que es peor que un impío, que es hijo del diablo, que es, bueno, en fin, tantas cosas esas son crueldades? Bueno, hay un montón de cosas más, aborrecedores de lo bueno,
son amadores de sí mismos, entonces aborrecen lo bueno y prefieren las cosas malas. Traidores, impetuosos, o sea, que arrasan con todo, infatuados, tiene como estar envuelto en humo, como estar nublado, como no tener entendimiento, amadores de deleite más que de Dios, aman más los deleites de la carne que a Dios. Por eso en los tiempos de festejos muchos prefieren la carne, deleitarse, que servir a Dios. No quiere decir que una persona que haga eso es una apóstata, pero tiene características. Están dando un tiempo peligroso, se está dejando dominar por el ambiente espiritual de esos festejos, etcétera. Tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos lo negarán. Entonces es el empaque nomás, es el santo, la santa, con la ruedita encima, la aureola encima, pero con lo que ellos hacen niegan el vestido largo, el pelo largo y la lengua larga por ahí derecho. Niegan. Con la apariencia no se puede engañar. A los hombres sí, de pronto los podemos engañar. Al que tiene discernimiento no. Al que tiene el espíritu no lo va a engañar. No pudo Jesse engañar al profeta Eliseo. Imagínense. Entonces no pudo la mujer de Jeroboam engañar al profeta Elías. No pudieron engañar. Pero a los hombres sí se pueden engañar. A Dios no. Dios lo sabe todo. Antes de que suba la palabra o el pensamiento a nuestro corazón, ya Él lo conoce todo. Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Y nosotros, este ambiente espiritual que vive la iglesia, en la cual ya se manifiesta, esto es lo que le da de entrada, este carácter se desarrolla tanto en los hombres, que hacen el tiempo demasiado peligroso. ¿Peligroso para quién? Para los que quieren vivir piadosamente. Los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios son atacados. A uno lo atacan porque ora, porque predica, porque el culto se demora una hora y cuarto, o lo que sea. Pablo extendió el discurso hasta la medianoche y está escrito. Porque oraba, el Señor les dijo, no son capaces ni siquiera de orar una hora conmigo. Y oró 3 veces el Señor, 3 horas. Y el modelo es Él. Pero si uno lo hace, entonces uno es un fariseo, uno es un religioso, lo hace para que lo vean, están saciando las filacterias, y un montón de cosas. Entonces ese carácter de los hombres en los últimos tiempos, puede haber un poquito de cada cosa en cada uno de los hermanos de una congregación, y junta a toda la congregación, se vuelve una bomba de tiempo. Por eso mucha gente dice, no, más bien déjeme así. Para ser como mi papá, para ser como mi mamá, mejor déjeme así. Y que Dios tenga misericordia de mí. Y en parte pues tienen razón, solamente que no se pueden dejar así. Hay que decirles que únicamente Cristo es el único que puede salvar y enderezar nuestros pasos. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesucristo el Señor, te estamos dando toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación y todo el honor, Señor. Tú eres fiel. Tu bendito Espíritu pone palabra en nuestro corazón, Señor. Tú nos das la capacidad, Señor, bendito Dios, de entender que estamos viviendo tiempos peligrosos. Están advertidos en tu palabra. No podemos caer en el engaño. No podemos dejarnos engañar, Dios mío, de las apariencias. Necesitamos discernir. Son tiempos demasiado peligrosos porque el enemigo se puede meter. Puede venir el día malo, el día que estamos más debilitados, Señor. El enemigo está trabajando ocultamente para debilitar tu iglesia, pero nosotros, Dios mío, oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú guardes tu pueblo, para que nos des, Dios mío, una mente despejada, nos des un corazón abierto. Permita, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, que podamos, Dios mío, asimilar tu palabra y atesorarla y ponerla por obra. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda aquel que te ama, aquel que te busca, aquel, Dios mío, Señor, que quiere servirte, aquel, Dios mío, Señor, que persevera. Señor, hazle entender que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en tu reino. Señor, que no nos podemos desanimar, que no podemos tener temor de malas noticias tampoco.
poco, Señor, que debemos entender, Señor, que estamos viviendo últimos tiempos y tenemos que enfrentarlos, tenemos que vivir en medio de ellos, pero Señor, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, Señor, tu palabra lo dice, y yo oro, Dios mío, para que cada hermano pueda ser fortalecido, oro, Dios mío, para que cada hermano pueda ser entendido, y oro, Señor, para que la gloria tuya cobije tu iglesia, y tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, no permita, Dios mío, Señor, que el destructor entre y toque nuestras casas, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, conforme a tu palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Proclamo cada día, todos los días lo proclamo, Señor. La sangre de Cristo impide que el destructor nos toque. En el nombre de Jesús lo creo, lo confieso, lo declaro y lo creo en mi corazón con todas las fuerzas de mi alma, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro bendición, declaro sanidad, declaro libertad para cada hermano. Declaro, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Echo fuera, Señor, todo tormento, toda angustia, y echo fuera toda enfermedad inmunda en el nombre de Jesucristo, el Señor, toda dolencia y todo desarreglo físico y orgánico, Dios mío, Señor, Padre. Ese metabolismo alterado, Señor, en el nombre de Jesús, yo le ordeno que se normalice y que la gloria tuya, Dios mío, cubra a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y bendecimos tu santo y glorioso nombre por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya. La gloria sea para ti, la alabanza para ti, y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos da testimonio, Señor, de que somos tus hijos, Señor. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo repose sobre cada uno de mis hermanos, sobre esta casa, Dios mío, sobre nuestra iglesia y sobre este ministerio, Padre, sobre nuestras familias y sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, ha sido una bendición y un gozo poder compartir con ustedes, dándole gracias a Dios por su participación en la enseñanza y exhortándolo, hermano, a que persevere, a que no tenga en poco la palabra, que le escudriñe, que estos días que no podemos salir de la casa, que estamos confinados, es el tiempo cuando nosotros tenemos que, como dice el apóstol Pablo, rescatarlo. Hay que redimir el tiempo, ese tiempo que hemos perdido. Ahora es el tiempo de buscar a Dios, de entender que necesitamos de su presencia. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos, y la invitación: mañana a las 7 de la mañana estaremos orando de 7 a 8 en una oración que hemos puesto como clamor por Colombia y por todas las naciones necesitadas de nuestra oración, porque el Señor dijo: clama a mí, yo te responderé. Dios les bendiga y muchas gracias por su participación. Amén.